ha sido un poco mierda. Me he levantado y me he ido bastante tildada. Me he tildado por lo que me ha pasado. Llevamos un total de pérdidas de $100.000 este año. Estoy en UTG con 10 bebés y tengo la suerte de recibir Ash Rey. Vamos para adentro. Olin, vamos, Krupi, tírame el pincho o el kingo. Nunca en mi vida había visto esta situación en un torneo de póker. Viene el director del torneo a nuestra mesa y le dice a este jugador que, sintiéndolo mucho, está descalificado. Dayaha, Wedding Cuentan Shipping, o lo que es lo mismo. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Que vienen los asientos de 2 personas. Sí, pero turismos del avión. Aquí luego en el descenso marea un poquillo, ¿no? Pero creo que donde menos gente muere es al final del avión, ¿no? Me suena. Estamos en Taiwán y hemos venido a jugar el Asian Poker Tour. Bueno, como os digo, hemos venido para pasar 17 días a jugar el Asian Poker Tour, que es un festival de torneos con ballines de entre 500 a $10.000, que es el precio del main event, que será el torneo más caro del festival. Antes de esta parada en Taiwán para jugar 17 días de festival, hemos estado en China, más concretamente en Pekín y en Shanghái. Brevemente sobre Pekín, lo que más me ha gustado ha sido la visita a la muralla china, ha sido impresionante. Lo pasamos súper bien con una bajada de tobogán muy guay. Un momento, Javi, tienes un palo ahí. Sin embargo, la ciudad pues no me gustó demasiado, era una ciudad bastante tradicional, con mucha comida callejera, muchos olores, yo soy un poquito sensible, entonces una vez ya se me pone el olor en el estómago, luego la comida no me pasa. Pero bueno, no quiero decir que a quien le guste ese tipo de experiencia se la recomendaría, para mí no es. Sin embargo, luego nos fuimos a Shanghái y ha sido todo lo opuesto, se ha convertido en mi ciudad favorita por encima de Nueva York, que era hasta este momento. Diréis, ¿por qué por encima de Nueva York? Si Nueva York es súper guay, pues sí, lo es. Lo que pasa que la diferencia que yo siento es que pese a que es igual de impresionante con los rascacielos, es una ciudad súper silenciosa. No hay contaminación acústica, vas por la calle y lo que tienes a golpe de vista es muy acogedor y sin embargo miras hacia arriba y es tan impresionante como Nueva York. Otra de las cosas que me ha gustado es que es muy limpia, está súper avanzada tecnológicamente y eso se nota. Una de las cosas que me ha sorprendido tanto en una como en otra, su gente no habla para nada inglés, creo que es el país que menos gente habla, es un 0,9% solo de la gente que habla inglés, eso lo pone bastante difícil. Y luego otra de las cosas que me ha gustado, que quizá aquí sea muy buena educación, y es por ejemplo oírlos eructar después de comer o incluso algunos sonidos que para nosotros son desagradables, pero aquí me imagino que sea de buena educación. Ya os digo, a lo mejor es señal de que me ha sentado muy bien y por eso me tiro un eructo. En España ya sabemos que eso es de mala educación. Como sabéis, este año Las Vegas no ha ido nada bien, que por cierto muchísimas gracias por todo el apoyo que me habéis dado a la saga de Vegas, ha sido muy guay leeros. Y bueno, no es que solo Las Vegas hayan ido mal, es que llevamos un año bastante nefasto y tengo un poquito el resumen del año. Me gustaría traeros el balance del año, que me estoy haciendo un flaco favor a mí misma porque llevo 5 años teniendo muy buenos resultados y ganando en las mesas, y justo el año que peor me va, que es probablemente el único año que no he ganado en las mesas, es el que os voy a traer el balance. Pero bueno, sé que os gusta esta salsilla, a mí no me importa recibir comentarios negativos, así que vamos a hacer un rápido balance para que sepáis en qué punto partimos y qué va a pasar en este festival en estos 17 días aquí en Asia y cuál va a ser el objetivo que vamos a tener. Bueno, este año rápidamente en el 888 de Madrid perdí unos 7.000, en el CNP de Espiño unos 4.500, fui también a Estoril a jugar el Gladiator y perdí 5.000, en el 88 Live de Glasgow me pegué una buena torta perdiendo 10.000, en Marrakech fue horrible, perdí otros 10.000, luego nos fuimos a Aix-en-Provence, yo busté
de 5.000. Ojo que viene Monte Carlo que quede even. El 88 Live de Barcelona viene con unas ganancias de 12.000. En Las Vegas, como sabéis, 54.000 abajo. El EPT de Barcelona fue un menos 8.000 para mí. En el 88 Live de Londres, menos 5.000. Noche de Póker Alicante, menos 2.000. Y lo que viene después es el APT de Taiwán, que lo tenemos aquí en blanco porque todavía no sabemos qué va a pasar. Lo que sí que sabemos es que llevamos un total de pérdidas de $100.000 este año. No es el escenario deseado, a nadie le gusta esto, pero sabemos que puede pasar. La probabilidad no es que sea muy alta, pero puede pasar. Al final no son tantísimos torneos. No es que sean 17, como dije en los vídeos anteriores, sin entrar en ITM, es que llevamos un año bastante malo. El reto que yo quiero proponer para esta serie del APT, del Asian Poker Tour, es cómo vamos a jugar un festival viniendo con este downswing tan gordo que obviamente somos humanos y nos afecta mentalmente. Una de las cosas que a mí me ayuda para no pensar en esto constantemente es que yo estoy jugando torneos donde sé que soy EV+, donde sé que me siento y estoy ganando dinero. No estoy jugando torneos que no me puedo permitir por banca, que eso es otra de las cosas que me hace estar tranquila. De hecho, muchas veces soy demasiado conservadora con la banca. Por ejemplo, hoy hemos estado hablando Javi y yo, había mañana un torneo de 2.700 y otro de 800. Javi me decía, no, pues juega el de 2.700, que no pasa nada porque ya veníamos sabiendo que puedo permitirme jugar esos torneos. Sin embargo, le he dicho, bueno, pues quizá me juego el de 800. No me importa, soy yo misma la que decido muchas veces ser un poquito más conservadora. Creo que esas son las dos claves y que a mí me ayudan, aunque sea humana y a veces es verdad que no me apetezca jugar o que sienta un poco de tristeza porque me esté pasando esto. Pero una de las claves es jugar dentro de banca, siempre lo he dicho, y otra para mí es saber que donde estás jugando eres ganador y que por cada hora que estás sentado en la mesa estás ganando dinero. El resto es simplemente tomar las mejores decisiones que, aunque cuando estás de downswing quizá no son tan buenas como cuando estás de upswing, pero igualmente siguen siendo rentables. Así que el reto para estos 17 días que queda para encima cerrar el año, ¿os imagináis qué guay poder ganar algo y voy perdiendo 100.000, pero encima termino el año sin perder dinero o perdiendo muy poco? Pues bueno, en los resultados no puedo proponerme ningún objetivo ni reto porque eso no depende de todo de mí, pero sí que el reto va a ser cómo pasar estos 17 días viniendo de un downswing, cómo me preparo mentalmente y cómo estamos de ánimos y qué vamos a hacer para ir de la mejor manera a sentarnos en las mesas pese a que vamos perdiendo $100.000 este año. Bueno, como ya sabéis, estos torneos que tienen tantísimos jugadores tienen muchísima varianza, entonces una de las cosas que yo hago y que también os recomiendo que hagáis es diversificar. Una de las maneras de diversificar es cambiar acción con otros jugadores que puedan tener un nivel muy parecido al tuyo, el mismo o muy parecido, que en este caso fue como hice con Leo en el main event, o bueno, en general en todas las series que jugamos los mismos torneos, hacemos un swap, cambiamos porcentaje. Luego otra de las formas que puedes hacer también es vender acción, es otra manera también de reducir varianza y no caer en la bancarrota, o incluso comprar acción a otras personas que también vendan para tener otras maneras de poder ganar dinero por otros lados. Además, yo también tengo otras fuentes de ingresos pasivos fuera del póker y eso también me hace que juegue muchísimo más tranquila. Chicos, os cuento esto de diversificar y demás porque en el mundo del póker la gente no es muy transparente. Hay mucha gente que sale, que veis que ha ganado un torneo y sin embargo lleva un montón de deudas a cuestas porque no gestionan bien la banca, juegan por encima de sus posibilidades, no diversifican y además es que solo aparecen en PokerRed cuando han pegado un pinchazo de, vamos a poner por ejemplo 25.000, pero en el año llevan unas pérdidas de cientos de miles a cuestas. Pero eso no lo veis porque a la gente solamente le gusta poner lo que gana. Yo no digo que lo normal sea lo que me está pasando a mí, porque tampoco es así, pero puede pasar y lo estáis viendo, igual que en los años anteriores ha ido muy bien y también lo habéis visto. Yo quiero que veáis la realidad del póker y la realidad del póker es esta. Mirad lo que tenemos aquí. Este tipo de cosas es las que os decía yo que en Pekín no me van demasiado, pero bueno, esto es algo personal mío. A la gente que le mole este tipo de cosas lo recomiendo un montón porque tiene mucho éxito, hay muchísima gente siempre. El otro día vinimos de noche y estaba petadísimo. Lo que pasa es que yo soy un poco piqui, ¿qué le vamos a hacer?
ya estamos aquí, pero no os voy a mentir porque no es el primer día que llevamos aquí. Ayer estuvimos jugando un torneo de 500, que es el torneo más barato del festival, pero claro, como os digo, fue el primer día que llegamos. Ha sido un cambio de clima bastante fuerte desde China hasta Taiwán y yo no me encontraba muy bien, así que me puse en modo hibernación y vine simplemente a jugar. No podía grabar porque realmente no me encontraba ni con ánimo de saludaros. Sin embargo, Javi estuvo grabándome. Aquí os dejo la primera bala. Estoy en UTG con 10 bebés y tengo la suerte de recibir Ash Rey. Vamos para adentro. All-in, nos paga el jugador de botón. Está bien, seguro que soy bastante favorita contra su rango. Bueno, al final tiene JJ y es un flip. Vamos, Krupi, tírame el pincho o el kingo. Flopazo ahí sequísimo con mi Ash. Tengo un 96% de ganar. Solo quedan 2 Jotas en el mazo. ¿Pero esto qué es? Menudo camión de sal llevo encima. Buena salitre. Empezamos bien el festival. Iba a decirle, ahora ya no la tires, pero digo, no, cállate por si acaso, pero no, también. Lo diga o no iba a pasar. Pues voy a recomprar, me voy a tu vuelo. Todos veíamos venir la J en el River. Confirmado, todos la veíamos venir. Yo no me lo creía, cuando vi el as pensé, no puede ser, algo está pasando. Obviamente tenía que venir la J. Me metí en el flight D. Estuve un buen rato aprendiendo de relojes con este dicharachero israelí que sabe mucho del tema. Aunque no sé para qué, si yo nunca llevo reloj. Me cambiaron a esta nueva mesa y en esta mano abre el hijack, paga cutoff y yo completo también en ciega grande con 10 bebés y rey 3 de diamantes. Flop, rey 10-4 rainbow. Paso, pasa y pasa. Turn 6 que abre diamantes. Como tengo top pair y proyecto de color, prefiero salir haciendo una apuesta pequeña para intentar recibir calls de manos peores o inducir subidas de farol que puedo pagar cómodamente. Se retiran ambos y me llevo el bote que casi es una doblada. En esta mano abre MP, paga hijack y yo en botón tengo As J off. Una situación muy buena para jugarnos nuestras 17 ciegas. ¡Uy! La ciega grande va también all-in. Pinta mal este por detrásismo. Efectivamente, tiene reyes. Bueno, ahí tenemos una jotilla. Tira otra, Krupi. As o J, por favor, que llevo 2 balas al lomo. No hay milagro. Mi As J no aguanta y nos mandan a la lona. Regadita de bolsa. Tenemos la bebida y todo aquí, ¿eh? Sí, sí. No, si al final ha sido la mejor compra que hemos hecho en la vida. ¿Tienes otra patata? No, para ti. ¿Cómo puede ser que a las 9 no te den de cenar en ningún sitio? ¿Cómo? Mira qué sitio más gracioso. Qué cute. Pero no importa porque hoy estamos en un día nuevo
estamos frescos, sin dolores de cabeza, sin nada. Hemos desayunado a lo grande. Este es el desayuno que hemos tomado, que ha sido increíble. Hemos encontrado un sitio perfecto al lado del hotel. Así que hoy estamos más que preparados para jugar el Mystery Bounty de $1100, que empieza a las 5 de la tarde. Partimos en este día 2 de este festival de 17 días con unas pérdidas de yo -1000 por las 2 balas que jugué. Y bueno, Javi ayer tuvo que comprar 5, así que parte con menos 2500. Pero esto no es como empieza, esto es como termina y lo vamos a terminar por todo lo alto, ya lo veréis. Pero esta gente no sabe que vas menos 100k este año. No lo sabe. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe que esta chica va menos 100k este año? No lo sabe nadie. Vaya mesón tengo. Pues imagínate yo, que es la misma, pero contigo. Graba a Javi y después me regaña por no saludarle. Javi, di algo para el vlog. Hola. Nunca en mi vida había visto esta situación en un torneo de póker. Viene el director del torneo a nuestra mesa y le dice a este jugador que, sintiéndolo mucho, está descalificado. Motivo: en este torneo solo se pueden hacer 2 entradas en total y esta era su tercera. No sé cómo se le pudo pasar al del registro. El jugador pensaba que eran 2 entradas por cada vuelo y por eso se inscribió. Lo más gracioso de todo es que el jugador tenía ya muchas fichas y había eliminado a otro con As-Rey contra Reyes. Le van a reintegrar el dinero de la entrada, pero claro, su pila de fichas ahora valdría mucho más. Vaya tildazo tiene que ser que te pase esto. A ver, así en pequeño comité. Que se lo lleven lejos. Que yo estaba pensando, si tiene que caer una bomba para que este se vaya, caiga, ya ha caído, tío. Ha empezado mi rank. Pues estreno mi nueva mesa jugándome un típico flip. Mis 10 contra su as dama off. Buen flop, bastante sequillo, va bien la cosa. ¡Hala! Ya está ahí la dama. Qué difícil se me hace ganar olines últimamente. Pues nada, al menos no quedo eliminada. Me quedan 36 ciegas todavía. Os voy a contar una mano que me pasó después de esta del flip de 10 que perdí. Y es que, abrí UTG Rey Dama Suited a 2000, en ciegas 500.000, con 36.000 de stack, y la bebé me pone 6.000. A todo esto llevábamos muy poco en esa mesa y no os puedo decir mucho el perfil de la bebé, pero bueno, parecía un reg porque era joven, europeo, entonces bueno, me imagino que reg, ¿vale? Sin info. El flop vino 6-4-3 Rainbow y en bote de 13.500 me apuesta 2.500. Yo tengo el backdoor flash drop y aparte las overcards. Pago, la apuesta es muy pequeña. El turn viene un rey que abre, o sea, se queda 4 Rainbow board. 4 palos diferentes. Aquí, en bote de 18.500, me hace 6.000. Creo que, bueno, tenemos un fácil call. Nos guste más o menos, pero tenemos un fácil call. Y en el river 5X, que es verdad que deja pues un 2 y un 7 escalera, pero bueno, a priori no debería tener muchos, me apuesta 10.000 en bote de 30.000. Entonces, un tercio, creo que sí que gano las suficientes veces y le pago y tiene a rey. Así que me quedo con 10 bebés y sucede lo siguiente. Suben las ciegas, me llega limpia en botón y puseo mis 6 bebés con as 4 off. Recibo el call de la ciega pequeña que acaba mostrando pareja de 5. Vamos a por el pincho. Pilla el trío en el flop, pero nos vale el 2 para ligar escalera. Vamos. ¿El as ahora para qué? ¿Para calentarme solo? No vale para absolutamente nada. Y el river no es un 2, así que eliminada para variar. Al ser Mystery Bounty y poder entrar con 35 ciegas todavía, voy corriendo a recomprar mi segunda y última bala posible. ¿Qué ha pasado, Lucy? Voy donde Javi literalmente 3 manos después de recomprar y estoy tan caliente que no puedo articular palabra. Así que prefiero retirarme para que se me pase la bufa.
Bueno, pues nada, acabo de bustear el Mystery Bounty, obvio. ¿Para qué lo juego? Que va, es broma. Ha sido un poco mierda, me he levantado y me he ido bastante tildada. Javi ha sacado el móvil para hacerme un vídeo, pero es que no me he tildado porque haya busteado, me he tildado por lo que me ha pasado. Llego al puesto 8 y el del puesto 9 estaba con los brazos súper estirados, con el codo, encima yo soy zurda, entonces mi mano izquierda pues me molestaba porque estaba súper estirado. Total, que llego, me siento en mi sitio, tampoco ni quiero ocuparle. Total, no hace como ni que se mueve, su codo me estaba molestando, literalmente se veía y ni lo mueve. Me miraba como en plan así de arriba abajo. Ya me ha parecido una persona mal educada, nada más sentarme. La primerísima mano que me dan as J-off, abro, me tribetea, le foldeo, as J-off, el botón, yo cut-off, tal, o bueno, no me acuerdo las posiciones, pero bueno, me tribetea y yo hago R-fold. Segunda mano me dan as 10-off, abro, me vuelve a tribetear. Y claro, he vuelto a foldear, vale. Pero es que la siguiente mano me dan as 5 suites, vuelvo a abrir por tercera vez consecutiva y el tío me vuelve a tribetear, pero de 2.500 me pone 6.000. A ver, forbet all-in no le podía hacer porque se quedaba demasiado verbet y un forbet no all-in era un poco mierda porque el SPR se quedaba muy malo, yo estoy fuera de posición. Como me lo he hecho tan pequeño, he decidido pagarle. La cosa es que puede que fuera personal, puede que no lo sabemos, pero ya me parecía un poco maleducado nada más llegar. El flop ha sido A6-3 con una de mi backdoor. Tengo top pair y el backdoor flash draw. Me apuesta diminuto, le pago. Y en turn SPR de 1 cae otro corazón, yo tengo a 5 de corazones. Le hago check y me hace sobe. Pues nada, le pago, ¿qué voy a hacer? Con la top pair y con el flash draw y tiene as dama. Pero me he ido mal por la situación que ha sido, no porque haya busteado la mano. Creo que la mano es bastante estándar y creo que no puedo hacer más y que tal. Pero eso, me he enfadado, tío, me he enfadado porque ha sido un maleducado y no sé, me he sentido un poco mal. Que a lo mejor sí que me ha tribeteado bananas las otras dos y esta vez tenías dama. Que a lo mejor las tres tenía mano y no era nada personal. Yo al final he jugado las tres manos como creo que debería jugar, dando igual si era personal o no lo que estaba pasando. Pero no me gusta cuando la gente es tan así, te hacen sentir así en la mesa y encima pues te vas de esa manera. Sin más, un Mystery Bounty que pasará en la historia como no haber conseguido nada tampoco. Cerramos el día 2 del Asian Poker Tour con menos 3.200 por el torneo de 500 de las 2 balas y estas 2 balas del Mystery Bounty. Próximo torneo con energías renovadas. Ahora sí que sí, me despido en esta noche loca de Taipei. Hasta el próximo vídeo. Recordad suscribiros y dejadme un like si os está gustando el contenido. Nos vemos en el próximo. Adiós.